Eliseo Azuero, asambleísta independiente, jefe del bloque Badie de Acción Democrática Independiente. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, buenos días, Ecuador. Buenos días también. Usted fue uno de los que firmó en el proyecto de enmienda constitucional que ha presentado en la Asamblea para eliminar las atribuciones del Consejo de Participación en designación de autoridades y trasladarlo más bien al Legislativo. La Asamblea otra vez nombrando autoridades. Y el Consejo se quedaría con temas de lo que proponen, temas de participación ciudadana y lucha anticorrupción. ¿Por qué ven necesario mantenerlo al Consejo cuando hay propuestas para eliminarlo? A ver, en primer lugar, porque en cualquier democracia medianamente consolidada en el mundo, salvo en Venezuela, Ecuador y Bolivia, las facultades de nombramiento, dada la legitimidad democrática que tienen los asambleístas, está en la Asamblea Nacional o en los congresos de la República. Este ha sido un mecanismo que fue de alguna manera golpeado por una campaña mediática del señor Correa, quien al final, como todos podemos observar, se quedó con todos los poderes a su favor. Yo creo que la legitimidad democrática que tenemos los asambleístas son la base y fundamento para que, ejerciendo el rol y mejorando el proceso de designación, logremos entregarle a la ciudadanía, al Ecuador, una estabilidad institucional que es lamentablemente la que se ha visto. Claro, pero eso en relación a la función nominadora, que ahora quisieran que regrese a la Asamblea, pero el Consejo tenía otras funciones. A ustedes, los asambleístas, les llama mucho más la atención, les interesa el tema de la designación de autoridades, pero ahí está el tema de lucha anticorrupción, está el tema de participación ciudadana, es decir, si esto no servía, si son los únicos países, etcétera, ¿por qué lo mantienen? O con que ya pase el tema de la designación de autoridades a la Asamblea, ya no les importa. Sencillamente porque existen otras propuestas respetables, como aquella que nace del anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que está impulsada por el doctor Dávila. Yo creo que nosotros no tenemos por qué hacer una suerte de comparación en las dos iniciativas. La iniciativa que ellos plantean me parece muy legítima, en todo caso no hay razón de controversia. Esta otra es una iniciativa que tiene en el plazo un año y un mes aproximadamente para que entre en vigencia y claro está amparada en lo que dispone la Constitución en su artículo 441, numeral 2. Claro, es decir, no es excluyente asambleísta. Ustedes pueden pedir que el tema de la nominación pase a la Asamblea y mientras tanto que avancen otras propuestas, pero seamos reales, si es que lo que más está molestando en el tema del Consejo de Participación es justamente a lo que se dedicaron, es decir, a que sigan en el mismo círculo designando, nombrando a los amigos o mejores amigos para autoridades, pero ya le restan esa facultad. ¿Tiene peso el seguir insistiendo en la eliminación del Consejo o ese debería ser un propósito común, más bien, si es que el fin es que eso no exista? Porque además las quejas han estado porque en todos estos años poco o nada han hecho desde el Consejo en esos otros temas, pero eso sí, tenían 10 millones de dólares de presupuesto, ahora tienen 8, 9, pero hay 337 servidores, ¿o qué es lo que proponen para la reestructuración? Stephanie, en primer lugar, no es facultad de la Asamblea a través de vía enmienda el tema de la eliminación. Es un tema un poco más complejo, para ello se requiere una consulta popular. Otro camino que ya lo están estableciendo este comité, al cual yo respeto y admiro. Pero lo que tiene que quedar absolutamente claro es que nosotros vamos por la vía constitucional que nos franquea el artículo 441, numeral 2. Y además, no nos olvidemos que en este momento, yo lo puedo decir en lo personal, como vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, nosotros estamos ejerciendo el rol fiscalizador. Obviamente, el rol fiscalizador se ha venido a menos, dado que las facultades que tenía el Congreso anterior eran mucho más ejercitables, eran mucho más fuertes. Hoy, lamentablemente, estas competencias que debía también llevarlas adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como usted conoce y los ecuatorianos conocen en los últimos 10 años, lo único que provocaron es, lamentablemente, una diáspora de hechos de corrupción que hoy por hoy no hay cómo atacarlos. En la anterior entrevista yo veía a la presidenta del Consejo de la Judicatura con mucha preocupación, porque sí, en efecto, queda en manos de quienes.
el poder sancionar a los jueces corruptos y a los fiscales corruptos, a la autoridad superior. Ya no puede hacerlo el Consejo de la Judicatura, no podemos intervenir nosotros de manera directa, sino ante el Consejo de la Judicatura. Los problemas que se han generado por esta desinstitucionalización del Estado ecuatoriano a la usanza Venezuela o a la usanza Bolivia o Nicaragua, y que aquí en el Ecuador lamentablemente o ventajosamente no se logró perfeccionar, es lo que tenemos que reenderezar. Claro, pero ¿cómo al reenderezar proponen mantenerlo igual con presupuesto, igual con recursos, igual están conscientes de que poco o nada se ha hecho desde los temas de lucha anticorrupción y no se cambia nada en esos estatutos o en esos fines sobre las facultades que tienen? ¿Qué va a ser diferente? Stephanie, por eso mismo le digo, hay otra iniciativa como la que plantea el señor Dávila. Esta podría fácilmente también llegar. Hay dos caminos, el camino que lo impulsa la Asamblea Nacional y el camino que lo impulsa este Comité de la Reinstitucionalización. Es decir, no se contraponen para nada. No hay por qué entrar en ningún tipo de debate si lo uno o lo otro. Es asegurar más bien que el Ecuador tenga institucionalidad. Me refiero que si nosotros en el año, un mes que tenemos para procesar esta enmienda constitucional, lo logramos en buena hora. Pero si es que antes los ecuatorianos consideran que hay que eliminar el Consejo de Participación Ahora, Social lo que pasa es que si es que... es otra vía igualmente expedita. Sí, el apuro de la Asamblea debería ser por el lado de recuperar la institucionalidad o las reformas que crean que son necesarias justamente con ese fin, no solamente para tener el tema de la nominación de las autoridades, sino en su conjunto, si es que realmente creían que hay un problema sobre eso. Pero fíjese que cuando proponen algunas enmiendas o ciertos cambios, por ejemplo, mantienen la disposición, o más bien, en la disposición transitoria única del proyecto, hablan que en el plazo máximo de 120 días de las presentes enmiendas, la Asamblea puede realizar las reformas legales que regulen el procedimiento, los plazos, los demás elementos del proceso de designación de autoridades. ¿Y esto qué significa? Que ya ustedes en la Asamblea podrían ir definiendo cuáles son los plazos, cuándo van a hacer la designación de nuevas autoridades, incluso podrían irse las autoridades ya nombradas. No, de ninguna manera. Aquí estamos hablando de que se respeta mucho la iniciativa del constituyente respecto de que mientras exista el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene también que de alguna manera aportar, apoyar en este proceso de evaluación para que los 10 mejores puntuados de esos se resuelva a cuál se designa por parte de la Asamblea. Me parece que no es el mejor de los procedimientos, pero es mucho más avanzado a aquel que establecía el correato a través del partido único. Y tampoco es que hay que denostar en contra de la partidocracia, porque en todo caso lo que había anteriormente era mucho mejor a lo que finalmente tuvimos en el país. Tenemos que ponernos de acuerdo los ecuatorianos, qué mismo queremos, no hay que darle palo a todo. Por esa razón, aquí hay cosas importantes como aquel proceso de selección previo que tiene que ser manejado a través de otra instancia. Y esto para nosotros es vital. Insisto, es algo que este grupo, que no somos del gobierno, me refiero a los partidos de oposición, de una oposición constructiva que hemos emergido para buscarle recuperar la institucionalidad. Claro, pero a en cada una de las recuperar la institucionalidad asambleísta, un tema que de los que más han criticado, por ejemplo, es la metida de mano a la justicia. Y sin embargo, cuando plantean reformas o cambios, no hablan nada, por ejemplo, del tema de la integración del Consejo y la Judicatura. De hecho, hasta lo respaldan porque ponen de la mano algunos de los temas que van a seguir sustentando. La metida de mano a la justicia la criticaron sobre cómo fueron nominados finalmente, por ejemplo, los miembros del Consejo de la Judicatura. Y sobre eso no dicen nada. Mire, el Consejo de la Judicatura dice que se va a mantener la propuesta de los entes nominadores. O sea, la propuesta de Correa con la metida de mano a la justicia. No, pero vamos a lo final. Dice, asimismo, garantizará la veeduría y la impugnación ciudadana. Este es un elemento que nosotros lo vamos a tamizar dentro del proceso. Es decir, sí existen avances. Y yo creo que esto es importante. En el pasado, y hay que reconocer, porque yo también fui diputado, sencillamente de los 3 o de la terna que se enviaba por parte de una de las funciones del Estado, tenía necesariamente que escogitarse. Aquí no, aquí se establece la posibilidad de la impugnación y de la veeduría ciudadana, que es algo
innovador en este proceso y que le da más cobertura a la participación social. La impugnación, pero de la impugnación de las autoridades que sean nominadas por las otras funciones del Estado, es decir, que tampoco es que hay mayor participación social porque son ya autoridades que han sido nominadas por las otras autoridades de Estado. Ahí está la diferencia entre lo que se proponía en un momento sobre la integración de un consejo de la judicatura o que venga directamente de representantes del Ejecutivo o de la misma función judicial, etcétera. Precisamente por eso, yo mismo, cuando hice la investigación de cómo llegaron los jueces de la Corte Nacional de Justicia, no se olvide usted de que le presentamos al Consejo de Transición, presidido por el extinto señor doctor Trujillo, para que analice si es que esta nominación de estos jueces de la Corte Nacional era debidamente articulada. Pero en todo caso, aquí tenemos procedimientos que, dado el tiempo, no se los puede exhibir, pero sí es bueno que los ecuatorianos conozcan de que no se hace como anteriormente se hacía en el Congreso Nacional, es decir, el derecho que tienen las personas de impugnar esas ternas para que vuelvan a reenviar nuevas ternas, las funciones que tienen que presentarlas, es un paso bastante importante porque participa la ciudadanía. Hablaremos sobre esos otros puntos. Eliseo Suero, asambleísta independiente y jefe del bloque BADI, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Stephanie. A usted, 7:32 minutos.